Perfecto. Sí, José, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, listo, encantado. Empezamos cuando me digas. A ver, el día de hoy nos acompaña Omar Alfaro y en esta oportunidad él nos está apoyando y compartiendo sus buenas prácticas y en el tema que vamos a tener el día de hoy con él es la transformación digital, reinventando la industria frente a esta pandemia que tenemos del COVID-19. Eh, Omar es un creyente y bueno, y comparto su iniciativa en que esta transformación definitivamente va a ser un cambio en la industria. Y es un gusto escucharte, Omar, y gracias por la disponibilidad, la disposición y la pronta respuesta para que participe en esta Clean Talk que organizamos como capítulo. Te doy el paso, Omar. Gracias por estar acá. Gracias, José, por la presentación. Como dices tú, para mí siempre es grato compartir toda la información o las investigaciones, experiencias que hemos logrado en años de trabajo respecto a temas de innovación, ¿no? Y sobre todo en esta coyuntura tan compleja, tan crítica que estamos viviendo y que como toda crisis representa una oportunidad para nuestra industria, ¿no? Bueno, si es que no hay problemas con el audio y el vídeo, voy a empezar y voy a compartirles una presentación eh, que tiene como tema principal, vamos a hablar de transformación digital. Eh, yo estoy involucrado en temas de innovación casi desde que salí de la universidad, 2003, empecé a trabajar 2004, y he tenido la suerte de pasar por diferentes empresas relacionadas a, a todas las etapas de la construcción, en diferentes tipos de proyectos, y por suerte he estado muy involucrado en implementaciones de todo tipo de tecnologías, primero básicamente equipamiento, grúas, productividad, gestión, metodologías también, y finalmente empezamos a hablar de las tecnologías digitales. Ya en el 2012 comenzamos a hablar sobre la implementación del BIM de manera en la industria, creando un comité BIM a nivel de Capeco, y ya desde el 2017 venimos hablando sobre transformación digital en la industria de la construcción, que es una visión un poco, creo que mayor, que hace que se entienda más la transformación que estamos viviendo, que creo que es una forma de entenderlo que nos va a dar una mejor perspectiva de sobre qué estamos viviendo y qué deberíamos hacer en el futuro, ¿no? Eh, esta presentación va a hablar de transformación digital, sobre todo en el contexto del COVID-19, que nos presenta oportunidades para acentuar esta transformación o naturalmente esta transformación se va a volver mucho más profunda, va a ser una transformación mucho más drástica, casi obligada por las circunstancias, y creo que lo primero que tenemos que hacer es entender un poco qué está pasando y cómo podemos migrar hacia esa transformación, ¿no? Seguro muchos estamos en la etapa de migración, muchos estamos probando tecnologías. Igual esta presentación plantea no solamente el empezar a migrar, sino el estar en proceso de migración o el ya estar plantear una transformación más avanzada con diferentes herramientas. Vamos a hablar de la coyuntura actual, la reactivación de la industria, que va a ser la oportunidad de transformación digital y en sí la transformación digital de la industria, ¿no? A mí creo que de todas las cosas que he leído del COVID, algunas muy, se podría decir pesimistas, no, para nada queremos ser pesimistas, nosotros vemos en esto una oportunidad, salir adelante y que la industria vuelva a reactivarse, seguro con otras condiciones, pero para eso estamos, para reactivarla y adaptarnos y hacerla mejor. Pero una de las lecturas que me gustó mucho relacionadas a tecnología, porque es del MIT Technology Review, y es una publicación del jefe y editor de esta revista, nos decía esto, ¿no? Yo lo pongo
para ponernos en contexto, ¿no? Para detener la pandemia, debemos cambiar drásticamente nuestra forma de hacer las cosas, lo que hacemos, cómo trabajamos, cómo hacemos deporte, cómo salimos, compramos, controlamos nuestra salud, educamos a nuestros hijos y nos cuidamos. Todos queremos volver a la normalidad cuanto antes, pero parece que la mayoría de nosotros todavía no somos conscientes de que nada volverá a la normalidad después de unas semanas, ni siquiera de unos meses. Algunas cosas nunca volverán a ser como antes. Hay mucha información, creo que en la web, y esto lo voy a pasar ya muy rápido, sobre lo que va a pasar en general, en la sociedad, en la economía, después del coronavirus, ¿no? Y todos hablan de una transformación. Veamos el lado positivo, una transformación, una nueva forma de hacer y ver las cosas, ¿no? Una nueva forma de consumir, una nueva forma de desempeñarnos en la sociedad, ¿no? Es tan impactante lo que está pasando que inclusive Angela Merkel ve el coronavirus como el mayor desafío de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo pongo estas publicaciones o esta información básicamente abierta para entrar en contexto de lo complejo en lo que estamos entrando ahora y pensar que lo que viene después, como dicen, y ahí sí un poco me adhiero a la posición que se está tomando, estamos casi en un estado de guerra, vamos a vencer esta guerra, pero viene una posguerra, ¿no? Una reconstrucción, una reformulación de muchas cosas, forma de entender el mundo post esta crisis, y bueno, un país como Alemania lo ve así, ¿no? Un gran reto comparable a lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial. En el Perú no somos ajenos, el ministro de Salud ya lo dijo, igual que todas las publicaciones científicas más importantes, nuestro país ni el mundo volverán a ser el mismo después del coronavirus. Y bueno, nuestro presidente, las autoridades, congresistas, hablan de que el despliegue de recursos que las Fuerzas Armadas están teniendo en esta crisis, eh, como 10.000 reservistas llamados a actividad, son llamamientos o uso de recursos que no se han hecho ni en la guerra interna que se tuvo contra el terrorismo, ni en el conflicto o las guerras que se tuvo con el Ecuador. O sea, estamos hablando de una cosa muy, muy grande y que va a impactar definitivamente en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestros trabajos, y para eso estamos, ¿no? Para recibir esto como una transformación y como una oportunidad. Si ya entramos al tema de construcción, las noticias no son alentadoras. En este punto yo soy del grupo de los realistas, o sea, se ven en otros países noticias de proyectos parados, proyectos que se van a postergar, impactos en la industria, y en el Perú, noticias reales, ¿no? El grupo Ripley detendrá construcción de malls, las mineras en general detienen o se desaceleran proyectos en minería, y van a seguir habiendo más impactos, ¿no? Entonces, entendamos la coyuntura para poder entender cómo reaccionar luego de que haya condiciones mínimas para poder empezar a activar la industria, ¿no? Bueno, y ahora lo que nos interesa, ¿no? La reactivación de la industria, ¿no? Acá pongo la foto de este ejemplo del hospital chino, que se hizo en 10 días, y vamos a hablar un poco de ellos más adelante, pero ese es el objetivo, ¿no? Estar listos, preparados y empezar a hacer proyectos rápidos, activamente luego de controlar la situación de crisis, ¿no? La reactivación de la industria, creo y confío en las acciones de nuestro gobierno para poner los recursos y acciones necesarias para que se pueda reactivar lo más pronto posible la industria. Va a ser una nueva forma de actividad, va a ser seguro una nueva forma de consumo, una nueva forma de trabajo, pero hay que reactivarla, ¿no? Definitivamente todos estamos con eso. Ya se habla de un plan de reactivación de 30.000 millones, se habla del plan Reactiva Perú. Hay mucha información sobre esto, y esto definitivamente nos da un poco de tranquilidad, porque luego de acabar la etapa de crisis va a haber formas de empezar de nuevo, seguro muchos proyectos que están paralizados o muchos proyectos que estaban por empezar se van a reformular, pero va a haber condiciones por lo menos para apalancarse y continuar, y no cortar la cadena de pagos, que es lo más urgente, y luego pensar en el futuro, ¿no? Y en esta intención de reactivar la industria, nosotros como construcción
En estas semanas ya hemos tomado acciones y hay varias publicaciones muy interesantes que tienen que ver con la reactivación de la industria apenas se levante la cuarentena, ¿no? Hay publicaciones de Capeco, son documentos relacionados a trabajos o durante la construcción, para la construcción post-coronavirus. Hay un documento publicado de Capeco muy interesante. Luego, unos días se publicó el documento de la Cámara Chilena de la Construcción, luego, que también es muy, muy interesante y aplicable. Hay empresas privadas que han desarrollado protocolos para iniciar operaciones o para iniciar los proyectos o reiniciar los proyectos luego de la cuarentena, como la empresa SIG, que las tiene abiertamente publicadas en LinkedIn, y también hay documentos del Colegio de Ingenieros. Yo imagino que el tiempo que tenemos ahora de cuarentena nos está dando la tranquilidad de poder repensar y comenzar a tomar previsiones sobre el momento del inicio de los proyectos. Entonces, esto es lo mínimo que podemos hacer, leer y revisar las condiciones que se van a pedir para la reactivación de la industria, ¿no? Para la reactivación de los proyectos. Y si queremos pensar en continuar en nuestras operaciones eficientemente y sabemos que el nuevo escenario va a ser un escenario duro, lo primero que hay que hacer es saber cuáles son las nuevas condiciones, ¿no? El mercado va a estar complicado, sí, el mercado no lo manejamos nosotros, probablemente va a haber seguro muchas formas de reactivar el consumo y las ventas y todo lo que nos afecta como proyectos de construcción finalmente, pero nosotros sí podemos hacer algo por garantizar que nuestras operaciones se mantengan, ¿no? Buscar ser eficientes, pero con nuevas condiciones. Y las reglas más o menos ya están dadas, ¿no? Son estos protocolos. Yo he querido hacer acá un resumen de lo que podría ser estas reglas, porque nos interesa mucho ver esto ahora que vamos a aplicar transformación digital o innovaciones tecnológicas, ¿no? Y en general todos hablan de reactivar operaciones en las obras y en las oficinas, ¿no? Y en todos, en resumen, hay 4 o 5 conceptos que se repiten en todos los protocolos y tienen que ver justo con las cosas que podríamos buscar en la transformación digital o en las innovaciones tecnológicas. Entonces tenemos que, por ejemplo, hay que hoy cuidar a la población obrera para que dentro de la obra no se genere un problema de contagios, ¿no? O no se genere un problema de foco contagioso. Entonces, se va a controlar el ingreso de los obreros con temperatura, con diferentes tipos de controles, que van a ser obligatorios, y obviamente dentro de este control también va a haber un control sobre personas o poblaciones vulnerables que no van a poder entrar a los proyectos, y las personas que puedan entrar van a tener que respetar una distancia mínima o aislamiento social relacionado a mantener entre un metro y medio a 2 metros de distancia entre personas dentro de los proyectos, y no solo eso, ¿no? Sino que estas distancias deberían ser para los trabajadores que trabajan juntos. Y las diferentes cuadrillas o especialidades también van a tener que estar alejadas 1,5 metros por lo menos, ¿no? Entonces, acuérdense de nuestro concepto tradicional de construcción en el Perú, las parejas, ¿no? El ayudante y el operario, el ayudante y el oficial. Ese concepto hay que pensar en reinventarlo, ¿no? Porque hoy no puede haber parejas, hoy no puede haber gente junta, hoy tiene que haber gente trabajando independientemente y en diferentes especialidades de forma independiente también. Entonces, ojo con eso, ¿no? Y hablan de un inicio progresivo, ¿no? Hay que ser realistas, el inicio no va a ser rápido, sino progresivo, y todos hablan de, bueno, como les digo, los transportes, comenzar a repensar los transportes, las obras provisionales, los campamentos, los comedores, los talleres, todo repensado al distanciamiento social, ¿no? Ojo, transportes. Entonces, quedémonos con esos conceptos, ¿no? Distanciamiento social, controles en el ingreso de las obras, transporte, quedémonos con esos conceptos y menos gente en las operaciones. Entonces, vamos a ver cómo los vamos a procesar más adelante, ¿no? Y entrando a conceptos de transformación digital, creo que esta coyuntura va y coincide con una transformación de las industrias muy potente que se viene dando ya hace algunos años y creo que va a terminar acentuándola, profundizándola, ¿no? Quiero un poco que se entienda por qué se le llama cuarta revolución industrial o transformación digital o industria 4.0, ¿no? Existen ya registrados
por lo menos 3 eventos similares en la historia. Por eso son 3 revoluciones industriales y esta es la 4ª revolución industrial, que si revisamos su definición, son eventos o revoluciones, por eso tienen ese nombre tan fuerte, que tienen un efecto sobre nuestras sociedades, economías, en general nuestras formas de vivir muy alto, ¿no? Una definición muy interesante que nos ayuda mucho a entender lo que es una revolución industrial es esta, ¿no? Es la denominación de los procesos de revolución tecnológica que, perdón un momento, revolución tecnológica que se producen en la edad contemporánea, protagonizados por la industria en general, ¿no? No se limitan simplemente a los cambios económicos, sino que contribuyen al factor esencial del paso de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial y luego a la sociedad postindustrial y a los cambios políticos posteriores, ¿no? La dimensión histórica de tales transformaciones es únicamente equiparable a la denominada revolución neolítica o el paso de la humanidad de la fase cazadora a la agrícola o ganadera. O sea, estamos hablando de transformaciones de la sociedad, de la economía, de las industrias, y aparición de la industria, mejor dicho, ¿no? Entonces, esa es una revolución industrial y hoy estamos viviendo los inicios de una 4ª revolución industrial. Esto es una información y un planteamiento de las principales instituciones relacionadas a desarrollo, gobierno, economía en el mundo, ¿no? No es un planteamiento aislado, plan teórico, sino es muy real y hablan sobre que el impacto que está viendo en temas de una 4ª revolución antes del coronavirus, ¿no? Si lo vemos en definición fácil, la transformación digital se define de la siguiente manera, ¿no? La transformación digital es la transformación del negocio de manera que apalancados en avances de tecnología digital, ojo con eso, ¿no? Apalancados en las tecnologías digitales, se replantea o se reformula el modelo de negocio y las operaciones para ser más competitivos. O sea, la idea es replantear, repensar el modelo de negocio, ¿no? O el negocio en sí, las operaciones para ser más competitivos en un mundo de cambio constante. ¿Qué acabamos de leer sobre el coronavirus? Todas las publicaciones serias, científicas sobre el post-coronavirus en las industrias hablan de un replanteo y un repensar de nuestras actividades, tanto de trabajo como actividades económicas, actividades en general. Entonces, la coincidencia que veo yo acá es que en ambos casos se trata de reinventarse. En un caso con la transformación digital por un tema de competitividad para sobrevivir a la hipercompetencia que hay en las industrias, y en este caso, el coronavirus, estamos hablando para sobrevivir en las industrias por un tema de salud que nos está afectando, ¿no? Entonces, no estamos hablando de tecnología aplicada, que es la definición que está acá abajo. La tecnología aplicada, que es muy útil, tiene que ver con hacer lo mismo de siempre digitalizando o metiéndole, perdón, tecnología y mejorar lo que siempre hacemos. Yo no quiero mejorar lo que siempre hago, sino quiero transformar lo que siempre hago, transformar el modelo de negocio apalancado en tecnologías digitales. Esa es la idea, ¿no? Justo buscando ser competitivos en un mundo de cambio constante. ¿Y qué tal cambio nos tocó vivir, ¿no? El cambio del coronavirus y una nueva época. Entonces, es una definición complementaria y creo que muy potente para afrontar el post-coronavirus. Esta definición, como les comenté, no es una definición mía, ni de poca gente, ni de un grupo de entusiastas. Son definiciones que vienen manejando instituciones como el, el Foro Económico Mundial, como la OCDE, como el Banco Mundial o como la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estamos hablando de unas definiciones previos al coronavirus bastante serias, instituciones bastante importantes relacionadas al desarrollo, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la definición del Banco Mundial, que habla así, ¿no? Resulta fascinante comprobar cómo en esta 4ª revolución industrial, en la que estamos inmersos en el mundo virtual y en el mundo físico, el mundo virtual y el mundo físico se entremezclan. No cabe entender la economía actual, ni posiblemente nuestro mundo, sus retos y oportunidades, circunscribiéndose a las fronteras físicas tradicionales o al transporte de mercaderías. Es preciso, por el contrario,
tomar en consideración los atributos de imponderabilidad, virtualidad, circulación global, instantánea, que son inherentes a la naturaleza de Internet. La economía digital supone la irrupción de tecnologías disruptivas como la computación en la nube, el cloud computing, el fenómeno del Internet de las cosas y la consiguiente evolución de los modelos de negocio. Citando a Nicolás Negromba, hemos pasado de procesamiento de átomos al procesamiento de bytes. La definición del Banco Mundial, se habla de lo mismo, ¿no? Cambiar modelo de negocio, reinventar modelo de negocio apalancados en tecnologías digitales. Y no solo las principales instituciones del mundo están hablando de transformación digital, sino las principales centros académicos del mundo, los más importantes, están hablando de transformación digital. No solo hablando, ¿no? Están haciendo mucho por la transformación digital y están capacitando a mucha gente por la transformación digital. Acá tenemos información sobre Stanford, Berkeley, MIT, todos hablando y difundiendo, capacitando, investigando en transformación digital, ¿no? Bueno, entonces, eso es más o menos lo que está pasando en el mundo y comenzó a desarrollarse previo al coronavirus. Y en el Perú, no es que seamos ajenos a este fenómeno. En el Perú se habla hace también algunos años sobre la transformación digital y se habla como una oportunidad, como una diferenciación, como futuro. Hoy creo que este panorama va a cambiar no solo en el Perú, sino en el mundo, porque hoy es una obligación, una necesidad para sobrevivir en estas nuevas condiciones de post-coronavirus, ¿no? Y se ha avanzado en el Perú, pero se ha avanzado de manera bastante segmentada y diría yo exclusiva, ¿no? Esto es una publicación de inclusive hace un año o más de un año de Semana Económica, donde se hablan de 11 casos de empresas peruanas que están inmersas en un proceso de transformación digital. ¿Qué empresas son? Bueno, algunos conocidos nuestros, ¿no? Está Telefónica, Antamina, un grupo de clínicas, está bancos, el BCP, el BBVA, en general. Yo creo que podemos, el gobierno, ¿no? Está el gobierno, es un tema súper interesante, ¿no? El gobierno transformándose digitalmente. Entonces, no es un tema tan ajeno a nuestra realidad, pero sí un poco exclusivo y un poco segmentado. Hoy se acabó esa exclusividad y esa segmentación. Hoy todos necesitamos, ¿no? Una reunión virtual, todos necesitamos, si queremos hablar en términos digitales, una firma virtual, todos necesitamos procesos virtuales porque no podemos hoy conectarnos. Y cuando acabe la pandemia, perdón, cuando acabe la cuarentena, no la pandemia, cuando acabe la pandemia va a estar aún en las calles y va a estar en plena etapa de seguro de, de desarrollarse en la ciudad, no en su peor etapa, pero sí va a estar desarrollándose. Y lo que tenemos que hacer es convivir con esta pandemia, con nuestras operaciones, ¿no? Entonces ahí viene la necesidad de, a pesar que ya no hay cuarentena, mantener las prácticas relacionadas a transformación digital, ¿no? Hay algunas reuniones, operaciones con menos gente, reducir el uso de temas manuales. Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Si hablamos de la construcción propiamente, la formación digital en la gestión de la construcción, podemos encontrar ya, diría yo, ciertos desarrollos importantes en el mundo y en el Perú, ¿no? Hay que entender, que el mundo de la construcción tiene un área operativa y un área de gestión, ¿no? Y operativamente la transformación seguro va a ser un poco más lenta y va a tener sus tiempos y sus etapas, o sea, la operación, la creación, el ingreso de la tecnología digital para esta parte va a entrar y está entrando, pero lo que se está viviendo ahora es una parte de transformación de la gestión y es una etapa importante y se está dando en muchas partes de la industria y también a nivel de gobierno. Entonces, tenemos acá graficadas las 4 revoluciones industriales y yo lo que les diría es, vamos a hacer un repaso rápido de esto para entender y para saber en qué etapa estamos, ¿no? Lamentablemente en el Perú hay muchas empresas que están aún, no están en la tercera, no están en la segunda y algunas están en la primera. Entonces,
eh, es algo importante entender para ver dónde estructura y se trabajan con energías mecánicas, poleas, y a lo más a carbón, ¿no? Aparece en la energía carbón. En el Perú hoy día, gran parte de la industria utiliza aún poleas, le suenan los tecles, le suenan estos equipos rudimentarios usados en construcción, con un horno a carbón. Eso, si lo ponemos en temas prácticos, es lo considerado como la primera revolución industrial. Claro, es bueno no estar en la etapa preindustrial, pero debemos estar, creo que, en una etapa ya más evolucionada, ¿no? Si vamos a la segunda revolución industrial, ya siglo XIX, o sea, 1870, por ahí tiene su origen el concepto de producción en masa, tiene el concepto de uso de energía eléctrica, recién se habla de energía eléctrica, de motores y de eficiencias en diseños para equipos, ¿no? Habían equipos antes, pero muy básicos, de gran tamaño, y hoy se habla de la eficiencia del diseño. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Hace mucho tiempo, diríamos es el siglo, ni siquiera pasado, siglo antepasado. De ahí viene el origen de los prefabricados que conocemos tanto y que nos interesan tanto, y que hoy serían una alternativa tremenda. Los orígenes del siglo XIX, 1800, y este es el momento en el cual comienza a hablarse por primera vez de la producción en serie, que habla de conceptos de eficiencia, de reducir recursos, producir en masa, y esto definitivamente eh, es el inicio de lo que en el siglo XX sería el management, todas las corrientes que conocemos de management, lean construction, la eficiencia y todo esto, tiene su origen en la segunda revolución industrial y es bueno saberlo, ¿no? De dónde vienen esas tendencias y desde cuándo vienen, ¿no? Si seguimos, vamos a ver las grúas, seguro, las fajas, los prefabricados, todos estos equipos tienen su origen, mejor dicho, su razonamiento o su desarrollo empezó en la segunda revolución industrial, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, siglo antepasado. Los equipos, vuelan a ver los equipos, la parte de prefabricados, estas son obras ya de Perú. Y si volvemos a ver el contexto de coronavirus, ojo, estando en esta etapa, desarrollando bien esta etapa de la segunda revolución industrial, ya modernizada obviamente, ¿no? Con equipos más modernos, más ligeros en nuestra era, podemos ver que naturalmente se reduce la cantidad de gente comparado con proyectos tradicionales, ¿no? Creo que una de las grandes soluciones para esta nueva etapa va a ser el volver a conceptos que en el Perú no fueron masivos, que es la industrialización, la eficiencia, los prefabricados, y que hacen que tengamos menos gente en los proyectos y que seamos mucho más preventivos, gestionando todo ordenadamente y sobre todo reduciendo riesgos y sobre todo cantidad de personal en la obra, ¿no? Estas son fotos de uso de fajas en obras, con poca gente, uso de equipos en obras, excavación, uso de brazos hormigonadores, en colocación de concreto, con poca gente. Si bien esa colocación de concreto tiene 2 personas trabajando en la colocación, y es una forma hoy de pensar en repensar los vaciados, ¿no? Y los prefabricados, ni qué decir, ¿no? Prefabricados industriales de casas, este es un proyecto en ICA, en la parte inferior, donde las casas se armaban por bloques totalmente prefabricados. Entonces, yo creo que el futuro de la construcción peruana va a tender a esto. Inmediatamente no se va a poder aplicar, inmediatamente habrá que sobrevivir replanteando nuestras cuadrillas y rendimientos y tiempos, pero a futuro, a mediano plazo, nuestras obras van a tener que ser repensadas en industrialización, ¿no? El uso de grúas torre, aumentando los prefabricados, aumentando el uso de sistemas que quiten la mano de obra de los proyectos. O sea, no queremos obra de mano, ¿no? Queremos obra de máquinas, obra hecha por quizás máquinas ni siquiera en la obra, sino fuera de la obra, en plantas especializadas en las afueras de la ciudad, gestionando, prefabricando
partes de estructura, partes de los acabados, fachadas, instalaciones, no solamente la estructura de concreto, sino temas como la arquitectura de instalaciones pueden ser prefabricadas y llevadas a la obra. Para eso están las grúas torre que te cambiarían el foco de la obra. Ya no serían equipos de acarreo para llevar materiales, sino serían equipos que lleven valor agregado o lleven trabajos hechos en otros lados que hagan que se disminuya la cantidad de gente, ¿no? Ese es un buen ejemplo de lo que podría hacerse en construcción si solamente aplicáramos conceptos de la segunda revolución industrial, no prefabricados, a la izquierda, gente manualmente desarrollando sus actividades, como colocación de ladrillos encofrados, y a la derecha solo 2 personas colocando una perlosa con poco material, con poco encofrado. Estas son obras de Perú todas, ¿no? Y bueno, entremos a la tercera para entrar ya con más detalle de la cuarta revolución. La tercera revolución creo que todos la conocemos y es la aparición de las computadoras, el internet, los software, el AutoCAD, las imágenes 3D. Todo esto es parte del pasado, teóricamente, ¿no? Todo esto es un CAD seguro muy eficiente ahora. Estamos hablando de lo pasado y sobre todo algo que me llama modelos 3D. En general los 3D, visualizaciones 3D son desarrollos del siglo pasado que hoy tienen seguro un mejor nivel, pero estamos hablando de cosas que cambiaron el mundo del siglo pasado y en la revolución industrial pasada. Entonces, esto es bueno tenerlo, pero esto es bueno tenerlo y saberlo, que esto es algo que movió el mundo el siglo pasado, en los 70s, 80s, ¿no? Y que llegó al Perú seguro un poco tarde, pero llegó y también ya es parte del pasado. No puede ser una innovación el manejar esto debe ser un estándar, ¿no? Pero sin embargo, debe haber muchas empresas que aún no se han digitalizado del todo. Esa es la etapa de la famosa digitalización, pero la digitalización inicial, ¿no? La digitalización del siglo pasado, una digitalización primaria, primitiva, ¿no? Que lo que hace es pasar procesos tradicionales a procesos tradicionales digitalizados. O sea, un plano CAD para fines prácticos es un plano digital que representa un plano de papel en 2D, ¿no? ¿Por qué no se pasó al 3D y al modelo BIM de frente? Porque se digitalizó lo tradicional. Lo tradicional era hacerlo en 2D, entonces se digitalizó el 2D y la tecnología para la época daba para eso. Se hicieron vistas 3D, pero básicamente era eso, vistas 3D, y se comenzaron a digitalizar muchos procesos sin transformarlos. Solamente se mejoró lo que se hacía antes con la digitalización. Otro ejemplo de la tercera revolución industrial podría ser, por ejemplo, los mails, ¿no? Los famosos correos electrónicos. O sea, si antes te mandabas cartas de papel, hoy te mandas cartas digitales. No se transformó la comunicación, sino se digitalizó el modelo tradicional. Otra forma rápida de ver un ejemplo de esto es los famosos diagramas Gantt, ¿no? Que se hacen hace mucho tiempo de forma tradicional en papel, con líneas, y justo están basadas en líneas porque es la forma de representar tradicional en un papel, seguro el uso de recursos o muchas actividades, y lo que hizo se digitalizó a través de software como el Project, Primavera, y eso es algo que también empezó, como les digo, su evolución el siglo pasado. Entonces, no se transformaron, sino se optimizaron con la tecnología digital. Entonces, esto es una digitalización buena, primaria, en la que todos deberíamos estar, por lo menos, antes de empezar la cuarta revolución industrial, ¿no? También se confunden mucho los modelos digitales de muchas piezas bastante complejas o elaboradas, son de esta época, son de la tercera revolución industrial. Los modelos que vemos en cualquier documental de tecnología, de carros, de equipos electrónicos, de tecnología, modelos digitales en computadoras, son de esta época, donde ya habían computadoras, ya habían modelos, inclusive ya había robótica y ya había automatización, ¿no? Entonces, todo eso no es cuarta revolución industrial. Sí, probablemente la cuarta revolución industrial toma lo mejor de esto y lo transforma y lo vuelve un producto transformado que ofrece un mejor performance de lo que se busca, pero apalancado en tecnologías digitales, ¿no? Entonces, hoy tiene más sentido releer esta definición, ¿no? O sea, ya no queremos mejorar con tecnología, sino queremos transformar el negocio, el modelo de negocio con tecnología. Y las tecnologías
basadas en tecnologías digitales, ¿no? Las tecnologías digitales que hoy vienen transformando el mundo, y vamos a hablar un poco de ellas en un rato, pero no se trata solamente de mejorar. Si sigo mejorando con tecnología, o sea, hago lo mismo de siempre, pero ahora con tecnología digital, eso es tecnología aplicada. Es bueno hacerlo, es lo que más hacemos en construcción, pero lo que estamos hablando ahora es de transformar la industria apalancados en tecnologías digitales. Entonces, si definimos la industria como esto, un conjunto de actividades, etapas, procesos que definen el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Desde el planeamiento, el concepto teórico, el costeo del proyecto, el desarrollo, ¿no? Las pruebas, las procuras y en general la producción de las partes para llevarlos a una construcción, luego remodelaciones, y finalmente una demolición para usar el terreno en otro proyecto. Estamos hablando de una serie de procesos que están involucrados en el desarrollo de un proyecto de construcción. Entonces, lo que estamos hablando ahora es de transformar la industria de la construcción. Si volviendo al concepto, estamos hablando de transformar cada uno de estos procesos, o todos los procesos, o cada una de estas partes, o modelos de negocio, ¿no? Porque en cada parte de estas hay un modelo de negocio, ¿no? Hay empresas de costos, hay empresas de planeamiento, hay empresas de prefabricados, hay empresas de construcción, hay empresas de diseño, hay empresas de demolición. En general, en cada una de estas partes hay todo un modelo de negocio. Entonces, ya no estamos hablando de mejorar eso con tecnología, sino de transformar las diferentes etapas e integrarlas con tecnología digital de este siglo, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de tecnologías. No se trata de digitalizar, probablemente todo esté digitalizado ya como con archivos digitales, sino se trata de transformar apuntalado en tecnologías digitales. ¿Qué tecnologías digitales? Bueno, les recomiendo leer mucho sobre este tema de transformación digital en Internet. Hay muchos artículos muy interesantes, rápidos, sencillos, que hablan sobre las nuevas tecnologías digitales que están transformando las industrias. Es fácil mencionar varios ejemplos en las industrias tradicionales, ¿no? Si uno se refiere a la industria de los hoteles, el Airbnb ha hecho una transformación, un terremoto en esa industria, utilizando tecnologías digitales actuales. En la industria de los taxis, transporte, el Uber o aplicaciones como estas han hecho también un terremoto, una transformación potente y utilizando tecnologías digitales, ¿no? Acuérdense que todas las transformaciones que vemos en nuestra era, como las películas en Netflix, en general los autos autónomos y la producción de autos de Tesla, todos están basados en nuevos productos relacionados a un nuevo modelo de negocio apuntalados en tecnologías digitales actuales. ¿Qué más o menos pasa con estas transformaciones? Usualmente las grandes empresas con mucho tiempo son más lentas de transformarse y las empresas más jóvenes y pequeñas tienen una gran ventaja en este tipo de transformación. Por eso todas las empresas que he comentado hace un rato, Uber, Tesla, Airbnb, son empresas muy jóvenes, menos de 20 años, que están liderando las tendencias de consumo de la industria. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Como les dije hace un rato, en la construcción tenemos dos grandes áreas, ¿no? La gestión y la operación. Y lo primero que estamos haciendo es transformar la gestión de proyectos. No queremos mejorarla, no queremos hacer lo mismo de siempre, que seguro se hace cada vez mejor, no queremos transformarla con tecnologías digitales, como se transformó la industria de automotriz, como se transformó la industria hotelera, como se transformó la industria de películas, multimedia. Queremos transformar la industria de la construcción. Y quizás se repite el modelo que, como en esas otras industrias, las grandes empresas no sean las primeras en transformarse, o pueden ser las primeras, pero no las más exitosas en transformarse, y las empresas medianas o pequeñas tienen la oportunidad de transformar la industria con mucha mayor oportunidad, ¿no? Entonces, los modelos tradicionales de gestión, ojo, queremos transformarlos, no mejorarlos, y la operación también, ¿no? La operación es algo siempre que va a ser más difícil de transformar, pero no imposible. Acá he juntado en una sola lámina más o menos en qué época llegó al Perú cada una de las revoluciones industriales. Hablando de construcción, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. Si sacamos la primera revolución industrial un poco del foco, que es que hayan llegado al Perú pues ladrilleras, tecles, equipos con poleas, ¿no?
construcciones así informales, llenas de gente. Eso pasó ya el siglo pasado y seguro a inicios del siglo pasado o en la primera mitad empezamos a ver ladrillos o construcciones de ese tipo, ¿no? Que hoy día son las que un poco eh, han evolucionado y han terminado siendo industrias modernas, pero en esa época se empezó así. Pero las tres revoluciones industriales restantes han llegado al Perú más o menos en 20 años, ¿no? O sea, nosotros tenemos un crecimiento sostenido eh, de, 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 la economía, de mucho más y en estos años han llegado el uso de la gestión, el management, y también han llegado las computadoras con los software y una serie de aplicaciones muy interesantes. Y hoy viene la transformación digital a decirnos, reinventemos todo, que hoy se está transformando de nuevo la industria. Esto no pasó así en el mundo. Todo está pasando en el Perú, seguro en un periodo de unos 20, 30 años, todos estos cambios a la vez, pero en el mundo han ido pasando uno por siglo más o menos, ¿no? Uno dentro de cada siglo. Entonces hoy nos encontramos ante un escenario de cambio constante y creo que las organizaciones que van a sobrevivir son las que ya, si no se adaptaron al primer cambio de grúas, de tecnología, prefabricados, y no al segundo cambio de computadoras, de digitalizar todo de manera primitiva, básica, pero digitalizar, ese tercer cambio va a terminar de revolcar muchas empresas que no se adaptaron a la transformación continua o va a terminar descubriendo empresas líderes que pueden básicamente con una práctica y un dominio de la transformación adaptarse a las nuevas culturas. Entonces, estamos hablando de cambios que nos han sorprendido en los últimos años y que van a volver a mantenerse, ¿no? Un gran ejemplo de transformación digital creo que es la definición de BIM, ¿no? Que es una palabra muy popular, ya muy conocida. Yo pude estar involucrado en la formación de un comité BIM en el 2012 y hablamos mucho de esto, de la definición de BIM, qué es BIM, se comparaba con CAD en su momento porque eran dos cambios importantes y con este esquema de transformación digital se entiende bastante bien, ¿no? El hecho de tener papel y dibujos con herramientas mecánicas muy precisas era, y no lo sabíamos seguro, la segunda revolución industrial, todo análogo, todo en papel, todo muy preciso, con máquinas, con diseño, muy interesante, pero llegó la tercera revolución industrial el siglo pasado y transformó todo esto. No fue propiamente una transformación, sino fue una digitalización de lo que se hacía antes. Se hacían papeles o planos, ahora se hacían planos, pero en CAD. El gran cambio hacia la cuarta con tecnología. Se ha reinventado toda la gestión de información del proyecto utilizando tecnologías actuales como la virtualidad, como la simulación, como el cloud computing, el usar los modelos en tiempo real, y se han utilizado todos esos conceptos para reinventar la gestión de información y en vez de evolucionar de un modelo 2D a 3D que se estaba haciendo, se reinventó la tecnología basada en tecnologías actuales y hoy lo que tenemos es una forma de gestionar información mucho, mucho más eficiente, precisa, eh, preventiva, mucho más eh, rápida que en el pasado, ¿no? Entonces, se parecen en que los dos son cambios de revoluciones industriales, sí, el BIM y el CAD se parecen en ese sentido, son tecnologías relacionadas a los cambios en las revoluciones industriales, pero definitivamente una usó la tecnología digital para mejorar lo que se hacía siempre, o sea, digitalizó los dibujos, y la otra transformó la generación de información de una forma más eficiente para finalmente generar una base de datos que la puedas usar en tiempo real, integrada en diferentes partes, trabajada desde diferentes partes del mundo, donde se puede hacer un análisis desde las computadoras o desde la nube. Y en general este sería un ejemplo interesante de cómo ver el, la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial funcionando y no confundirlas, ¿no? Una mejora y digitaliza lo que siempre se hace, la tercera, y la otra transforma y reinventa los modelos de negocio de lo que siempre se hace. Entonces,
Entonces, está en un momento, entonces, acá hay un tema interesante. ¿Qué pasa si yo estoy, ya pues no estoy en la primera, ¿no? Seguramente no estoy, pero estoy en la segunda, no estoy con eficiencia, estoy haciendo mi reducción de cuadrillas, producción en serie, no estoy en la segunda. Y le he metido computadoras, porque tengo software, aplicaciones, tengo mi software de costo, mi software de logística, ya estoy en la segunda, tercera, y ahora viene la cuarta, y recién acabas de implementar la segunda y la tercera, no recién acabas de implementar temas de productividad, recién acabas de implementar el último software que hemos comprado, y hoy te hablan de la cuarta revolución. No te preocupes, porque este tema de acá es en realidad súper interesante, porque la adaptabilidad a la cuarta revolución es bastante sencilla. Yo creo que la gente que está en la segunda o tercera revolución industrial no va a tener muchos problemas para migrar a la cuarta, porque la cuarta revolución tiene lo mejor de la primera, segunda y tercera, ¿no? En la cuarta revolución se habla de eficiencia, se habla de robótica, se habla de internet, se habla de productividad, se habla de la gestión de los recursos eficientes, o sea, es lo mejor de cada una, evolucionada y repensada con tecnologías exponenciales. Un ejemplo muy bueno para esto y para ver cómo es fácil migrar de una a otra y ni siquiera de repente saltarte una, ¿no? Si estás en la primera va a ser duro, pero no te conviene ir a la segunda, luego la tercera y luego la cuarta, porque te vas a demorar un poquito. Lo importante es, si estás en la primera, tratar de apuntar a la tercera, cuarta, en etapas, pero ya rápido, si no, vas a tener un cambio muy lento y que el mercado no va a aceptar, ¿no? Solamente prefabricados hoy, sin BIM, sin una gestión del modelo, definiendo claramente las partes prefabricadas y las dimensiones, las tolerancias. O sea, hoy meterte prefabricado sin BIM, sin información digitalizada, sin coordinación en tiempo real, sin máquinas que producen directamente los prefabricados de los modelos virtuales. O sea, puedes hacerlo. ¿Ah? Es una etapa previa de ensayo, de práctica. Yo recomiendo a todos, obviamente, apuntar a la cuarta revolución, que más diría yo que es práctica y meterse que sea compleja, ¿no? Miren el ejemplo de abajo. Los taxis, por ejemplo, un ejemplo de otra industria, tuvieron también su tercera revolución y su segunda revolución y su cuarta revolución, ¿no? Lo que conocemos hoy en las calles, un auto con un cartel de taxi, era el negocio de los taxis basado en la segunda revolución industrial, ¿no? Acuérdense que en la segunda revolución industrial empiezan estas famosas tendencias, metodologías de gestionar las líneas de producción, hacerlas más eficientes, producción en serie, y acuérdense que desde esta época se habla de la gestión, la eficiencia, y comenzaron ya en el siglo XX a producirse los carros en serie, Ford y todo ese tema, y Toyota. Entonces, desde esa época se habla de un auto sencillo, de la segunda revolución industrial, pero el negocio del transporte en los taxis industrial, básicamente con la aparición de la digitalización del servicio, ¿no? Digitalización primitiva. ¿Qué es eso? Por kilómetro de viaje, el impacto de las esperas, todo programadito en una pequeña máquina digital que hacía, te sacaba tu recibo en papel de tu viaje, ¿no? Eso era la tercera revolución industrial, y luego hoy sabemos que la cuarta revolución, que transforma la industria usando la ubicación georreferenciada, el acceso a servicios y la ubicación en tiempo real, la gestión, bueno, todos conocemos este servicio. Entonces, ahí están las soluciones claras, ¿no? Pero en el Perú, por ejemplo, estábamos a nivel de taxis en la segunda revolución industrial, cuando, a poner taxímetros o taxis en Perú, pero creo que no funcionaron muy bien. Y cuando llegó la cuarta, que hoy se ha posesionado, que ya en el Perú mucha gente, la mayoría de gente usa servicios de aplicación, a nadie se le ocurrió pasar por la segunda, ¿no? Nadie dijo, bueno, yo estoy en la segunda, perdón, cuando llegó la cuarta, a nadie se le ocurrió pasar por la tercera, ¿no? Y dijo, yo que estoy en la segunda, solo tengo mi taxi, sin taxímetro, primero voy a ir al taxímetro digital,
con papelito, y de ahí en unos años me paso al Uber, ¿no? O sea, es absurdo. Si hoy te quedaste en la segunda, vas de frente a la tercera, porque es sencilla, son aplicaciones que como les digo, están basadas en desarrollos que permiten que se puedan utilizar a nivel masivo, o sea, de sencilla utilización, seguro un complejo desarrollo, claramente, ¿no? Y son oportunidades de desarrollo de modelos de negocio, inclusive. Pero nadie pensó en pasar primero por el taxímetro un par de años y luego ir al Uber. Todo el mundo ha evolucionado y ha pasado a Uber de la segunda a la cuarta revolución. Entonces, en construcción piensen en lo mismo, ¿no? Quien esté en la segunda o en la primera, va a haber formas de plantear una transformación directa a la cuarta revolución industrial. Igual en los prefabricados, ¿no? En los prefabricados, muchos deben estar hoy día con su prefabricado tradicional, una prelosa, un prefabricado, una losita, una escalera, una viga, pero algo bastante básico, elemental, que tranquilamente tuvo su desarrollo en la segunda revolución industrial. Hoy estamos hablando del modelamiento de todos los prefabricados y el dimensionamiento y diseño de todos los prefabricados en los software, no solamente para mandarlos a producir directamente a máquinas que trabajan desde los modelos, sino el gestionar la de dirección del proyecto basado en prefabricados en plataformas virtuales como el BIM y todo este tipo de desarrollos. Entonces, no tenemos que necesariamente pasar por un prefabricado con algo de computadoras, con un poquito de digitalización, sino vamos de frente a la gestión de proyectos con prefabricados gestionados en BIM, en Virtual Design Construction y temas que vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que ha pasado, y ya para darle forma a ese tema de transformación digital, es que hemos digitalizado lo más importante, que es la información del proyecto. Y cuando he ido a muchos eventos sobre transformación digital en muchas partes del mundo, lo primero que es obvio que hay que hacer es digitalizar el producto, ¿no? Nosotros no tenemos un producto digital propiamente, como lo es vender una canción, vender una película, ¿no? Vender, no sé, vender algo digitalizable, no necesariamente lo tenemos, ¿no? Pero la parte de gestión de proyectos sí utiliza mucha gestión de productos digitalizables, como las ingenierías, como las coordinaciones, ¿no? Entonces, eh, se puede trabajar una transformación digital inicial en la gestión de proyectos y luego la transformación digital pasará a la operación. No quiere decir que vamos a digitalizar un edificio y vender un edificio digital, sino quiere decir que vamos a digitalizar todas sus partes y hacer que se elaboren, se construyan eficientemente en plantas de prefabricados, plantas fuera de la ciudad, y que se hagan en menos plazo y menos tiempo, apoyados en la transformación digital, ¿no? Entonces, acuérdense que hay plataformas de transformación digital que no venden productos de transformación propiamente digitales, sino venden la gestión, ¿no? Acuérdense que es Uber, o sea, siguen habiendo los taxis físicamente, pero te gestiona y te conecta y hace que sea eficiente este modelo de negocio, ¿no? Pero no, finalmente hay taxis físicos, ¿no? Igual el Airbnb gestiona, integra, colabora, une a los que necesitan estar juntos, y finalmente la operación es una operación física. Entonces la construcción tiene muchas partes digitalizables que van a poder ser integradas a la gestión del proyecto, y como la parte principal, creo yo, es el modelo BIM, que es ordenar la información e integrarla de una forma inteligente, ¿no? Una forma de base de datos, una forma que almacene más que solamente información, sino detalles sobre procesos, detalles sobre integraciones, etapas, y esto es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Hemos hecho un proceso de transformación digital en la gestión de información del proyecto, y ya tenemos la base para la transformación de toda la industria, porque toda la industria son una serie de procesos y etapas y especialidades que antes estaban desintegradas porque cada uno usaba archivos digitales muy básicos que no sumaban de un lado a otro, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de tener una base, por lo menos una base que puede centralizar una buena parte de la información e integrar la información e integrar las gestiones, ¿no? Esa es un poco la fórmula inicial. En una de las visitas que hicimos a Singularity University respecto a temas de transformación digital, ellos promueven esta gráfica en la cual se explica cómo una iniciativa digital puede llegar a ser una transformación digital definitivamente, o puede ser un caso de éxito de un planteamiento de transformación digital. Entonces estamos hablando que algunos de estos procesos, llevarlos a la transformación digital
digital. Algunos, ¿no? O sea, el planeamiento, los costos, la topografía, la supervisión del proyecto, la construcción, todo esto, algunos de esos procesos hay que comenzar a llevarlos a la transformación digital para que finalmente toda la gestión de proyectos esté en transformación digital, pero hay que empezar por partes. Y ellos dicen que para que este proceso sea llevado a una transformación digital exitosa, se deben cumplir las 6 Ds digamos, las 6 Ds de lo que vendría a ser la estructura exponencial exitosa de una transformación digital. Entonces, lo primero es la D de digitalización. O sea, tienes que tener tu producto o tu servicio digitalizado. Entonces, ya partimos con eso, ya tenemos el BIM. Y si no lo tienes, tienes que empezar por ahí, ¿no? Tener un BIM, entender cómo se maneja un producto o un servicio digitalizado. Y a partir de eso, y hoy estamos hablando de probar diferentes ideas, probar en base a una digitalización, probar diferentes ideas y sumarle más aplicaciones o sumarle más ideas disruptivas basadas en tecnologías exponenciales actuales, cada vez hay más y más modernas, ¿no? El BIM de por sí tiene mucho tiempo, ya no es algo nuevo, entonces hoy se le suman nuevas tecnologías disruptivas, exponenciales, digitales, al BIM para crear un nuevo modelo de negocio de alguna de las partes, acuérdense, cualquier parte, ¿no? Supervisión, topografía, fabricación, etcétera, y lograr que finalmente esta idea disruptiva funcione, y no solo funcione, sino que sea más democrática, que no sea cara, que no sea material, ¿no? Que la solución pueda ser exportable a todo el mundo a través de las redes tecnológicas. En otras palabras, con estas 6 Ds se podría cumplir que un proceso de estos pueda llegar a ser un proceso de transformación digital exitoso. Lo primero, el ABC, es digitalizar. Segundo, probar, hacer intentos o pruebas con la digitalización inicial, ideas disruptivas apalancadas en tecnologías exponenciales para lograr un desarrollo que sea democrático, económico, accesible y que sea una versión digital para que pueda ser exponencialmente demandado en todo el mundo con las redes informáticas. Entonces, como hemos hablado, el BIM es el punto de partida de esa transformación digital. Quiere decir que estamos haciendo transformación digital desde 2012 en el Perú, transformando primero la información, primero la gestión y luego las partes, luego las componentes. Hoy muchas empresas están en esta etapa de transformar la información, la gestión. Hoy ya están hablando de transformar los diferentes sistemas, ¿no? Para resumir la historia de BIM en el Perú, desde el 2012 hay un comité BIM en el Perú de la industria, de representativo de la construcción, y desde el 2002 en adelante se han hecho una serie de eventos bastante interesantes relacionados a BIM, comités, no solo comités, sino congresos en el 2014, internacionales en el 2015, en el 2017, en el 2018. Luego también el tema BIM ya no es nuevo, o sea, la columna vertebral de la transformación digital en el Perú ya está caminando, ya tiene un tiempo. Lo bueno de que fue, como muchas transformaciones digitales, exclusiva o muy segmentada, es que las empresas con recursos han probado, han hecho y han deshecho, se han tratado de transformar muy lentamente y algunas no han podido, algunas están intentándolo hasta ahora, pero ya hay un aprendizaje que hoy debería pasar a nivel nacional. Entonces, hay mucho esfuerzo de temas BIM desde el 2011, 12, hay congresos BIM en el interior del país, desde el 2016 hubo un congreso en Huancayo, en el 2017 se hizo un congreso en Cusco, de temas BIM, en el 2019 se hizo un congreso en el norte, en Lambayeque, en Chiclayo. Entonces, este tema no es nuevo, es la columna vertebral, pero eso es el punto de partida para la transformación digital, ¿no? También académicamente se está haciendo mucho en temas BIM, se ha hablado, bueno, de programas de BIM Manager en el 2017 en la UPC, BIM para proyectos públicos en el 2020, BIM Management, un programa también, un diplomado en Huancayo. Las universidades están transformando ya su malla curricular con la tecnología y el BIM integrado, ¿no? Este es un ejemplo muy bueno de la Universidad de Lima. La Universidad Católica también ya tiene cursos relacionados a BIM desde 2014. Creo que todas las universidades, o sea, hay buenos hitos, y creo que el logro más importante
es haber traído una metodología mucho más aterrizada, porque hasta ahora estamos hablando de tecnologías, ¿no? Pero cómo hacerlo, los procesos, el secuenciamiento, estamos hablando de algo mucho más estructurado, es la propuesta del BDC de la Universidad de Stanford, que vamos a ver en adelante, donde se han hecho cuatro certificaciones, ¿no? Desde el 2012 empezamos la primera certificación BDC con 30 alumnos, en el 2019 también fueron 30 alumnos hechos con el Comité BIM del Perú, 2012, 2015, 2019 lo hizo en la Universidad de Lima también con 30 alumnos y ahora se ha hecho una versión masiva del BDC con 125 alumnos, ¿no? En general, hemos recopilado con mucha gente de la industria los principales hitos del BIM, y a mí me asombra mucho ver ejemplos de BIM o presentaciones de BIM ahora en esta época, hablando como si el BIM fuera una tecnología que se está recién empezando a implementar en el Perú. Yo trato de difundir esto porque es importante que sumemos, que todos, que hagamos que esta movida crezca, pero que sumemos sobre lo que ya se hizo, para no reinventar la pólvora, ¿no? Yo recomiendo, miren las actividades que hay en BIM desde el Perú, ¿no? Desde 2010, 2011, la misma creación del Comité de BIM está acá en 2012, antes se reunieron un grupo de profesionales para impulsar temas de tecnología relacionados a temas digitales, lo que hoy vendría a ser City, y en general hay una serie de actividades que se han hecho durante todos estos años relacionadas a BIM, pero sí, haciendo un mea culpa, porque yo he sido parte de este movimiento, ha estado muy seccionado a algunas pocas empresas sin una difusión masiva. Yo creo que sí una difusión buena, pero no masiva, y sin una aplicación masiva. Hoy aprovechemos estos ejemplos y estos desarrollos que hay en muchas empresas para poderlos llevar a nuestras implementaciones con diferentes profesionales que ya tienen experiencia y poderlos desarrollar y sumar sobre lo ya avanzado y no reinventar la pólvora, ¿no? Lo bueno de todo esto es que el gobierno ya sabe de lo importante del tema BIM. A mí me parece, a veces no se entiende cómo se habla de BIM relacionado a tecnologías en temas de gobierno, y lo que no se entiende es la capacidad que tiene el BIM de transformar la gestión, y la gestión en general los procesos, y reinventar la industria, ¿no? Ese es un término, una definición de transformación digital, ¿no? Transformar la industria, reinventar el modelo de negocio apalancados en tecnologías digitales. Entonces, el MEF ya tomó el liderazgo en la implementación del BIM, ya viéndolo como metodologías o como procesos a nivel nacional, pero viéndolo desde un punto de vista de inversión, ¿no? La inversión pública para reducir brechas en las diferentes eh, industrias, o perdón, los diferentes ministerios o en los diferentes sectores de gasto público. Entonces, el gobierno ya convocó al sector público y privado a trabajar de manera conjunta a través de comités y elaboración de normas que van a regular el BIM en los siguientes 10 años, ¿no? Se habla de un plan BIM nacional de los siguientes 10 años. Esto, señores, es el inicio de la transformación digital ya masivamente, ya a nivel gobierno, ya a nivel nacional, y esto no tiene retroceso y es una transformación de todos nuestros procesos. Recuerden el concepto, no venimos a mejorar lo que hacemos siempre, sino venimos a transformar lo que estamos haciendo ahora y más o menos bien y mejorando, pero queremos no solo mejorarlo, sino transformarlo. Entonces, imagínense transformar los procesos de compras del gobierno y contratación del gobierno, un reto bastante, bastante intenso. Por eso se habla de un plan nacional BIM de cerca de 10 años, ¿no? Entonces, justo hablábamos de la definición de transformación digital y relacionado al BIM, ¿no? Que partía de que con tecnología, apalancado en tecnologías digitales, simulación, visualización, el uso de bases de datos en la cloud computing, la interconexión, el poder ver esto en tiempo real e interactuar con diferentes personas en el mundo. Toda esta tecnología es la que hoy nos permite reinventar el modelo de la gestión de proyectos y nos permite plantear hoy nuevas opciones constructivas, ¿no? Hace mucho tiempo yo quería usar muchos prefabricados, pero nunca estuvo clara la ingeniería, y pensar en hacer algo antes y luego llevarlo a la obra era mucho riesgo. Había que adaptarse poco a poco a la construcción y fabricar cuando se construía, no fabricar antes de la construcción. Entonces, el paradigma hoy cambia porque tenemos modelos digitales que nos
permiten modelar diferentes alternativas constructivas, de prefabricados, de estructuras metálicas, ¿no? Miren cuántos paradigmas tenemos, ¿no? El prefabricado es más caro. Hoy tenemos testimonios y proyectos estudiados donde el prefabricado no necesariamente es más caro. Estructuras metálicas, miren el paradigma que tenemos, es mucho más cara. Hoy necesariamente no podemos hacer una regla de que es mucho más cara. Puede ser en algunas oportunidades más cara, en otras oportunidades similar o más barata. La estructura metálica es una opción a analizar, pero hoy con las tecnologías podemos analizar opciones de tiempos, costos, procesos y reinventar los procesos que tenemos ya insertados en el cerebro, y la idea es cambiar el chip y comenzar a hablar de industrialización, reducir tiempos, reducir costos, ser más eficientes y cambiar los procesos de construcción. Estas nuevas formas de gestionar, de reinventar procesos, de cuestionar lo que hacemos siempre, apalancados en tecnología, va a necesitar una nueva organización, nuevas formas de relacionarnos, de juntarnos y de enfrentar los proyectos, ¿no? Por eso aparece una nueva parte organizacional que denominamos ICE, cuando vemos un ambiente ya digamos, de un modelo de gestión. Entonces tenemos los principales componentes acá, ¿no? El BIM como tecnología que reinventa un modelo de negocio, ya no más suma alzada, no más proyectos desintegrados, e integra el diseño y la construcción. Por esto, esta parte se llama integración del diseño y la construcción en virtual, ¿no? Y esto con el objetivo de alcanzar los objetivos del proyecto y del cliente, integrados con los objetivos de todos los participantes. Entonces, a este modelo de trabajo estructurado se le llama Virtual Design Construction, que se apuntala en tecnologías BIM y que plantea una estructura, un modelo de un nuevo modelo de gestión de proyectos, reinventando la construcción, haciendo una integración virtual de la ingeniería y la construcción. Por eso se llama Virtual Design Construction, ¿sí? Que es diseño y construcción virtual, pero una integración virtual del diseño y construcción y la operación y mantenimiento, obviamente, pero una etapa temprana, previa, en la computadora, en el gabinete. Y es decir, tener el análisis de opciones constructivas diferentes, aprovechando las ventajas tecnológicas que hoy tenemos para tomar las mejores decisiones. Todo esto en la computadora. O sea, hacer ensayos, simulaciones, aprovechando las tecnologías existentes para tomar las mejores decisiones. Es como construir dos veces, construir inicialmente en la computadora, equivocarse ahí, cambiar ahí, plantear ahí, y ir a la obra con las mejores decisiones. Esto, como entenderán, reduce considerablemente el personal en obra. Volviendo al tema del coronavirus, esto hace que seamos más preventivos en el planeamiento, porque no vamos a tener muchas opciones en las obras. Las obras tienen un natural proceso de industrialización y de reducción de personal, de aumento de equipamiento y montajes, con menos gente en los proyectos, por lo tanto muy alineado a lo que vamos a buscar en los siguientes años luego del COVID-19, ¿no? Nuestras reuniones colaborativas van a tener que cambiar un poco, pero hoy, con los nuevos protocolos del COVID, sabemos que las reuniones van a estar limitadas a 3 o 4 personas, ya dependiendo de cada organización, y no puede haber mucha gente en una sala de reuniones. Pero felizmente tenemos las plataformas virtuales que hoy estamos usando y que vamos a seguir usando post cuarentena, que van a hacer que gente que está desde sus casas haciendo teletrabajo se integre a las reuniones ICE, o gente que está simplemente en la misma obra, pero en otra oficina, y que no puede sumarse a la reunión físicamente, se integra a la reunión para hacer la misma sesión de trabajo, que va a tener que ver con usar modelos digitales para gestionar proyectos de manera más eficiente, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta de la transformación digital en la construcción, si estamos hablando de una parte de ella, ¿no? Que es la gestión de la ingeniería, la construcción, apalancados en tecnologías digitales. Acuérdense mucho de estos nombres, ¿no? Machine Learning, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, cloud computing, big data, sensores, drones, en general todas estas tecnologías son las que están haciendo que las industrias se transformen. Y lo que viene ahora, el siguiente paso es, ya tenemos transformada la base de datos, tenemos la digitalización base para transformar las diferentes etapas de la construcción. Y lo que se está viviendo ahora es una transformación de ya de diferentes etapas, con ejemplos muy buenos en el Perú sobre esto, todos apuntalados en tecnologías exponenciales digitales. Entonces, tenemos la digitalización básica del BIM, debemos tener buenas ideas
para transformar etapas o procesos o varios procesos juntos, apuntalados en tecnologías digitales para finalmente tener un producto que funcione, que sea accesible, que sea barato, o por lo menos un precio justo, y que no sea material o que la plataforma o la propuesta pueda ser llevado o trabajado en el mundo digital, ¿no? Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, si sacamos un ejemplo de esto y solamente observamos la etapa de topografía, ¿no? O levantamiento, acuérdense que hay una parte acá que se llama renovación, ¿no? Queremos hacer una renovación o una ampliación o el inicio, el terreno, queremos hacer un levantamiento topográfico, la parte topográfica también está hoy como un ejemplo de transformación digital, ¿no? Lo que vimos hace años, segunda revolución industrial, eran los teolitos. Cuando ya yo iba a la universidad, se hablaban de las estaciones totales, que no era nada más y nada menos que la tercera revolución industrial, digitalizando los teolitos, pero básicamente una digitalización de lo mismo, pero siendo más eficientes con las computadoras, los puntos y todo esto, ¿no? Entonces, era realmente un cambio profundo, ¿no? No se puede negar esto, pero hoy la topografía se está manejando a otro nivel. No se han mejorado los teolitos o las estaciones totales. Se están dejando a un lado para darle paso a drones con cámaras, con software especiales de lectura de imágenes aéreas que permiten hacer una maqueta digital con el alto relieve, basados no en líneas o en curvas de nivel, sino en millones de puntos de nivel, podríamos decirle, pero puntos que tienen o están basados en fotos aéreas que nos permiten construir una maqueta digital como si esta fuera una réplica a escala de lo que sería la superficie, ¿no? De un proyecto. Entonces eso se le llama nube de puntos, se utilizan drones, esto ya se usa mucho en los proyectos en el Perú, pero no es masivo aún, podemos usarlo más, y con esto se pueden leer no solamente niveles, alturas, sino también avances de excavaciones, avances de concreto, avances en general. Ya es un mundo entender los drones y cómo va su aplicación, ¿no? Hace como 10 años en el Perú utilizábamos como prueba eh, las sensores para el concreto que nos permitían leer la resistencia de concreto directamente de los vaciados. Era un avance bastante interesante. Hoy hay transformación digital también en eso, en la lectura de las, digamos, de concreto y de todo lo que tiene que ver con la resistencia. Y hoy hay sensores que se dejan dentro del concreto, la idea es medir del concreto, no de probetas, y que tienen baterías y transmiten la información directamente a los celulares, que hacen que esta información se procese en la nube y genere reportes automáticos de resistencia de concreto, ¿no? Esto también, si lo llevas a otro nivel, se puede integrar con otros sistemas que pueden activar sistemas de curado, sistemas de desencofrado, automáticamente luego de la lectura de la resistencia de concreto directa de campo, de estructuras, ¿no? Las cámaras digitales, que también usábamos hace 10 años en el Perú, respecto a controlar la seguridad, la calidad, la productividad, con cámaras digitales, midiendo con una persona, registrando ahí desde el video las actividades de las cuadrillas, hoy pueden ser reemplazadas por cámaras de inteligencia artificial que detectan el movimiento de personas, los vehículos, detectan el tipo, pueden leer y reconocer tipos de objetos que se puedan programar y pueden sectorizar zonas donde se puede permitir el ingreso de solamente una o dos personas o un grupo de personas, una cuadrilla. Inclusive todos sabemos que la tecnología digital hoy en nuestros teléfonos permite hacer reconocimiento facial y esto puede ser llevado inclusive a otros niveles de desarrollo ya disponibles en el mercado, ¿no? Esto está en desarrollo en el mundo y ya hay aplicaciones disponibles en el Perú a oferta de obras peruanas sobre cómo usar eh, videos, o perdón, cámaras de inteligencia artificial en la industria, ¿no? Y bueno, podemos seguir avanzando. El hecho de digitalizar y que genere datos concreto, o que generen datos o que generen datos las grúas con los tiempos de para, con los tiempos de trabajo productivo, no productivo, comienza a hablar de un concepto de que las cosas generan datos y podrían ser mapeables. Y viene el concepto de generar datos, registrarlos, hacer computarlos y reportarlos. Entonces viene el famoso concepto de Internet de las cosas, que va a generar
que partes de las obras, equipos de las obras, los trabajadores, componentes de los proyectos generen data que nos dé a nosotros una buena, un buen nivel de conocimiento de los avances de la obra, ¿no? ¿Cómo se genera data? A través de las cámaras, a través de los termómetros, a través de los acelerómetros, giroscopios, sensores de deformación, todos estos, pero digitalizados en tiempo real, que transmiten esa información directamente a la nube y tenemos la información en tiempo real en nuestras computadoras o nuestros análisis, ¿no? Y por supuesto hay que tener la infraestructura necesaria para poder desarrollar. Y imagínense todos estos conceptos en adelante, de Internet de las Cosas, generando datas en las fábricas, en las obras, en los almacenes, y un volumen grande, grande de información va a comenzar a salir de las obras y va a poder ser administrada para tomar las mejores decisiones. Pero cuando un volumen grande y repetitivo se da en muchas obras, se puede utilizar conceptos de Big Data, y conceptos así van a ir evolucionando, cada vez más útiles para la construcción, ¿no? Luego pasaremos a ver las diferentes aplicaciones de drones y de una serie de ejemplos que ya no quisiera profundizar más porque creo que ya es tarea de cada uno de nosotros poder ir al desarrollo ya real de cada una de estas aplicaciones. Y yo creo que se me ha acabado el tiempo ya. Yo lo que diría finalmente como comentario, la transición digital tiene como consecuencia la mano de obra en el proyecto y promueve la prefabricación, ¿no? O sea, es natural en la transformación digital. La transformación digital ha surgido de la hipercompetencia y el uso de la tecnología para ser más eficientes en la producción y reinventarse y, y naturalmente una de sus consecuencias es la reducción de personas y sí necesita mucho más talento en temas de creación y de dirección. Entonces va alineado con lo que puede ser el post-coronavirus porque nos va a permitir promover la industrialización, ¿no? Debemos hacer que los obreros vayan a proyectos, vayan a proyectos digamos, no vayan a los proyectos, sino vayan a las fábricas. Queremos que el transporte en la ciudad no colapse y al querer cumplir con las nuevas disposiciones de los ministerios de salud, debemos hacer que menos gente se mueva en las ciudades. Entonces, si quieres hacer que menos gente se mueva en las ciudades, no pensemos en llegar muchos obreros a la obra. O sea, es natural, ¿no? A veces movemos a mucha gente de muchas partes de Lima y contribuimos al caos vehicular y dicho sea paso, hacemos que nuestra obra sea muy tradicional y muy manual. Hoy tenemos que pensar en esas soluciones. La mayoría de fotos que hemos visto son de proyectos peruanos, o sea, ya hay industria de prefabricados en el Perú. No es que no van a encontrar proveedores de prefabricados en el Perú para poder utilizarlos. Por el contrario, yo creo que una gran parte de los proyectos actuales no va a continuar o va a parar o los futuros van a parar y va a haber una capacidad no utilizada de las empresas de construcción de prefabricados, no solo en concreto, sino en acero, no solo en acero, sino en encofrados. Los encofrados también se pueden prefabricar, llevar armados, y esta capacidad ociosa va a ser utilizada por las empresas que migren a estos sistemas para sobrevivir. Entonces, no creo que haya dificultad en la migración, ¿no? Lo que, lo que hablábamos hace tiempo, ¿no? Transformar la industria con grúas, prefabricados, y no se dio masivamente, porque la informalidad tenía sus ventajas, porque el boom de la construcción hacía que había buenos márgenes, así seas ineficiente, y hacía que no se promueva la transformación de la industria a la tecnología. Lo que no pudo hacer esta propuesta en su momento, gracias a la informalidad o a los grandes márgenes que no permitían los cambios, lo vamos a hacer hoy gracias a un requerimiento de salud, ¿no? Tenemos que hacer que las obras sean seguras y las obras van a requerir menos gente y mucho más control de la gente en los ingresos y en las salidas, ¿no? Acá yo tengo una foto de cómo hace tiempo se planteaba el limpiar o el control de contaminación en las obras, pero pensando en que las obras contaminaban el entorno. Y obviamente había que limpiar camiones, dejarlos limpios. Hoy, obviamente, el concepto es inverso, ¿no? Hay que hacer que las obras no se conviertan en un foco infeccioso. Entonces tenemos que prevenir en el ingreso de los equipos, materiales, personas, con revisiones, con controles, ¿no? Acuérdense de lo que les comenté, ¿no? Antes hacíamos que nuestros trabajadores se muevan
mucho tiempo, con muchos minutos o horas de traslado de muchos lados, desde muy temprano hasta tarde, colapsando los sistemas de transporte. Hoy, en los proyectos que se pueda, se podría pensar en campamentos internos que mantengan gente con regímenes tipo mina, que puedan tener un tiempo dentro, que garanticen que no se contamine la obra con gente de afuera entrando todos los días y que garanticen también un menor tráfico en la ciudad, ¿no? Y así vamos a poder ver una serie de soluciones. Vamos a tener que cambiar la forma de transportar gente, mover gente en la obra, que no sea masiva. Los ascensores van a tener que aumentar, no solo en los edificios nuevos, sino en los edificios de construcción, y las condiciones de trabajo en general van a variar. Entonces yo creo que esta, para mí, es una de las recomendaciones que les puedo dar. Las tendencias de digitalización van a ayudar a reducir notoriamente las personas y los trabajadores en los proyectos, que es algo que va a pasar, ¿no? La mayoría de protocolos habla de que los vehículos en general van a estar al 50% en los transportes, que los campamentos o tradicionales van a estar al 50% de capacidad, que los campamentos, llámese vestidores, comedores, talleres, van a estar al 50% de capacidad por las nuevas restricciones de elemento social. Entonces, enfrentemos eso con decisiones inteligentes que sean, digamos, utilizables a largo plazo, no sostenibles, no, no hagamos algo solamente para la post-cuarentena, sino hagámoslo para toda la industria y que sea una forma de cambiar la industria para bien, ¿no? Y gracias a todos, esto sería todo. No sé si José, si tenemos algún procedimiento luego de terminar la charla, yo con eso estaría terminando. Entonces agradezco por el tiempo y el espacio. Siempre va a haber más difusión de esos temas y vamos a tratar de estar siempre en contacto para colaborar con estas cosas, ¿no? Sí, tengo algunas preguntas que te las puedo trasladar, que las he recopilado del room de acá de Zoom como de Facebook. A ver, Julio Mendoza nos consulta, en obra pública, ¿cómo se puede integrar al contratista con el BIM que va a ser normativo, ¿no? ¿Se debe cambiar las leyes de contratación? Sí, bueno, cuando yo hablé de transformación digital, el concepto es transformar, no cambiar, transformar. Paulatinamente quizás en el sector público, pero lo que hemos tratado de hacer en el sector privado es transformar. Nos ha costado, nos sigue costando, no se ha logrado del todo, pero hay creo que ya un giro hacia entender que estas son las formas nuevas de hacer las cosas. El coronavirus va a hacer que esto se acentúe, pero el sector público va a tener su propia hoja de ruta, va a tener su propio ritmo, y la idea, como les digo, bajo el esquema actual, suena muy complicado aplicar BIM, y lo sabemos, y va a ser muy duro, pero lo que se está haciendo en los comités, por lo menos a los que yo he asistido del MEF, es plantear transformaciones, no cambios, no mejoras, sino transformaciones importantes en los procesos de compra y contratación del Estado para que esto sea viable, ¿no? Los ejemplos son los panamericanos, donde se hicieron excepciones, trajeron nuevos modelos de gestión y se han podido ver los resultados en estos proyectos, no mejorando, no haciendo lo mismo de siempre mejor, sino transformando la forma de gestionar proyectos, y ahí están los resultados. Hay una pregunta que nos hace Gladys desde Facebook. Gladys Pino nos dice, buenas noches, para empresas nuevas y pequeñas, ¿cómo podría comenzar con la transformación digital para no quedar fuera del mercado? Tanto en casos de la construcción, así como de la supervisión de obra. Sí, miren, estamos en una etapa de transición, ¿no? Aún estamos con muchas empresas con el modelo de gestión tradicional y proyectos tradicionales, y con una gran cantidad de empresas cada vez sumándose más a la transformación digital. Yo creo que naturalmente cualquier empresa pequeña, mediana, nueva, tiene que dirigirse naturalmente a la cuarta revolución industrial, ¿no? Creo que es un proceso en el cual, si estás construyendo una empresa, eh, creo que debemos basarnos en los modelos de éxito de las empresas que están transformando el mundo y que tienen las mismas características, ¿no? Son modelos de negocio nuevos que atacan en la misma necesidad, ¿no? Todos quieren una construcción, se ataca la necesidad de construcción. Los ejemplos ya de éxito, ¿no? Por ejemplo, las empresas que en su momento fueron pequeñas y nuevas, ¿no? Muy nuevas, como Airbnb, como Uber,
en general como Netflix, en su general inicialmente fueron empresas pequeñas, muy nuevas, desestimadas por las grandes industrias. Entonces, las iniciativas BIM en su momento fueron muy pequeñas, fueron nuevas, y yo he trabajado en empresas grandes y les puedo asegurar que las primeras veces que hablábamos de BIM eran desestimadas como algo tecnológico interesante, pero no estratégico, ¿no? Hoy la posición ha cambiado, ¿no? Las gerencias de esas épocas están totalmente renovadas en su forma de ver las cosas o simplemente ya no están. Y, y, y creo que la visión de cualquier nueva empresa, de pequeña, nueva, apuntar al futuro, ¿no? Cada vez va a haber más gente digital a cargo de empresas o clientes con mejores posiciones, ¿no? Entonces, el mercado digital o de transformación digital va a ir creciendo cada vez más. No va a tender a mantenerse ni a reducirse, sino a agrandarse. Entonces, paciencia. Esto es parte de la vida y la cultura de las startups, paciencia, y creo que ver modelos totalmente disruptivos que buscando la misma necesidad puedan cubrir estos requerimientos con productos inigualables por las empresas tradicionales. Bien, hay una pregunta que nos hace Luis Barba. Actualmente, cerca del 90% de contratos en construcción son tipo suma alzada. En ese sentido, ¿qué medidas se está tomando contractualmente para integrar a los diferentes stakeholders en la etapa de diseño? Sí, bueno, es una realidad, ¿no? Hay que ver siempre la realidad y hay que ver el mediano plazo y el futuro. Entendemos que la tendencia siempre va a ser a la integración y la colaboración, pero la realidad actual del 90% de sumas alzadas es algo que hay que enfrentar. Nosotros hemos hecho muchas prácticas de BIM, de BDC, de colaboración, integración en proyectos de suma alzada, que no necesariamente implicaron un cambio contractual, en el sector privado sobre todo, sino implicaron más un compromiso de equipos, de profesionales con un perfil especial, donde había confianza, donde se ponían en prácticas ya procesos de integración, ¿no? Y se ponían en prácticas cambios a la gestión de proyectos pro integración y colaboración, pro transformación digital, y esto implicaba inclusive cambios en los tiempos de atención de los diseñadores para la integración y el cambio, hacer más eficientes los diseños para la construcción. Entonces, lo primero que se busca es un clima de confianza para poderlos aplicar sin cambiar de modelo de contrato y sobre todo ganar la confianza del cliente, porque esto de acá, obviamente, quien lo puede mover y hacer mucho más efectivo es el cliente si es que lo toma y lo ve como algo que le beneficia también a ellos. Entonces, naturalmente la integración beneficia al cliente, beneficia a todos, y nosotros estamos encontrando clientes cada vez más interesados en ese tipo de contratos. Entonces, creo que se puede sobrevivir implementando BIM, BDC, IPD en el entorno de contratos suma alzada, sí, va a ser más duro, pero hay que poner un esfuerzo de más, hacer algo que de repente no lo podemos hacer y podríamos seguir haciendo gestión tradicional, pero esta inversión va a hacer que a largo plazo seamos gente con experiencia en este tipo de gestiones modernas, tecnológicas, y a largo plazo son las gestiones que van a terminar siendo la mayoría en los proyectos. Gracias. A ver, nos pregunta también Jorge de la Torre, te mando un saludo. ¿Ves al Perú con capacidad de adaptarse a la cuarta revolución a corto o mediano plazo, sabiendo que tenemos en su mayoría centralizado Lima? Mira, qué interesante pregunta. Bueno, el Perú en realidad hay que entender bien qué entendemos por Perú, ¿no? O sea, el Perú somos todas las generaciones, no solo el Perú actual. Yo creo que la industria actual, seguro mucha gente o muchas empresas no van a poder adaptarse a esta nueva forma de gestionar, a esta nueva forma de hacer proyectos, y ese grupo sí va a estar muy complicado, pero el Perú somos todas las generaciones nuevas, las generaciones que vienen, gente con más apertura a nuevos modelos de trabajo, a nuevas formas de pensar, y ese Perú sí se va a adaptar, ¿no? Ese Perú naturalmente va a transformarse. ¿Cuánto tiempo demora la transformación y
cuán dura sea, es creo que algo que sí de investigar y algo que se está tratando de reducir, ¿no? Pero estoy convencido que el Perú va a salir adelante, y no solo va a salir adelante, yo creo que es la primera vez en la historia de las revoluciones industriales en las cuales estamos a la par que cualquier otro país eh, buscando soluciones ante un nuevo panorama del mundo, ¿no? Esto es como el tema del coronavirus, ¿no? Hoy la solución del coronavirus no es que alguien nos tenga 10 años de ventaja solucionando el coronavirus. O sea, todos estamos en las mismas tratando de vencer a esta pandemia y esta crisis, ¿no? Igual la transformación digital nos ha agarrado a todos por igual, pero ha agarrado un Perú más moderno, un Perú más valiente, más conectado, con gente más abierta. También tenemos gente de todos los perfiles, pero creo que nos agarró mejor parados que las otras transformaciones. Las otras transformaciones o revoluciones industriales nos agarraron, o sea, simplemente cuando estas transformaciones ya en el mundo no eran novedad. Llegaron al Perú mucho tiempo después, entonces ya había que adaptarlas simplemente, no había gran impulso a nivel mundial de estas, y era el Perú poniéndose al día. Hoy creo que el Perú está no solamente en una buena posición de transformarse, sino de liderar, ¿no? ¿Por qué no liderar a nivel regional, como se hace en Lean Construction, se puede hacer en transformación digital, a nivel regional esas tendencias, ¿no? Porque estamos a la par con todos, creo, y podemos hacer las cosas bien como todos, o mejor que todos. Y respecto a nivel nacional, yo lo mostré en mis diapositivas, estoy cada vez más gratamente asombrado respecto a las iniciativas, sobre todo en el interior del país, ¿no? En el interior del país mucho se cree que puede haber problemas con la implementación del BIM-BC. Es cierto, los gobiernos regionales, las entidades públicas en general, en todo el Perú, no solo en el interior del país, sino en Lima, van a tener problemas, pero creo que la gente está con las ganas de aprender y transformarse, sobre todo la gente con una visión de estas cosas en el mundo, no solo un tema de edades, sino un tema de visión y un tema de ¿cómo decirlo? No es un tema relacionado a la edad, sino es un tema relacionado a cómo enfrentas este cambio. Y hay mucha gente de todas las edades que quiere sumarse al cambio, y sobre todo hay muchas buenas iniciativas en el interior del país. Como lo reitero, ha habido congresos y hay eventos BIM, BDC y de transformación digital en el fondo en todo el Perú hace ya varios años, y hay eventos académicos, hay programas diplomados, hay congresos y hay proyectos con avances BDC en varias partes del Perú con buen nivel. Pero que no nos asombre que, o sea, esto yo creo que mucha gente va a tener que adaptarse, pero mucha gente va a salir y a resaltar, porque ya lo está haciendo desde ahora, de repente de manera más reservada, pero va a terminar saliendo y posicionándose, porque ya lo está haciendo con tiempo, practicando, y en cualquier parte del país, ¿no? Porque todos tenemos conexión a internet, todos tenemos capacidad de meternos a estas capacitaciones, a cursos, tenemos grandes proyectos en todo el Perú. ¿Qué necesitas para implementar esto? Un gran proyecto y complicado donde la tecnología pueda justificarse, gente muy interesada en esos temas, y la tenemos gente capaz, tenemos gente brillante, tenemos grandes proyectos, y las tecnologías están a un clic, ¿no? De implementación, de probarlas. Entonces, yo tengo mucha fe a que esto va a funcionar muy bien en el Perú, ¿no? No te Como escucho, última, como última pregunta, para no quitarte tu tiempo, Sofía Nájar eh, nos pregunta, y es una pregunta que ya hemos tenido en otras ocasiones, ¿no? BIM más la realidad virtual más la realidad aumentada, ¿es parte de la cuarta revolución o la transformación? ¿Es viable usarla en el Perú? ¿Tienes algún caso para que nos comentes? Miren, hay muchas discusiones sobre los términos BIM, BDC, transformación digital, cuarta revolución industrial, y creo que no vale la pena darle mucho tiempo a estas discusiones filosóficas o teóricas o académicas, ¿no? Yo he podido visitar muchos lugares donde hay posiciones bien marcadas, inclusive sobre el tema Lean, BIM, BDC, IPD, y creo que es lo de menos. Lo importante es que las soluciones nos funcionen, ¿no? Llámenlas BIM, BDC, llámenlas BIM más tecnologías digitales exponenciales. Lo importante es que funcionen y que hagan que los proyectos se transformen. Mientras tengamos los mismos resultados, no importa cómo lo llames, no está funcionando. Entonces,
como lo decía este dicho hoy bastante famoso, chino, es no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones, ¿no? Entonces, yo en mis proyectos, cuando voy a veces y veo que la gente está familiarizada con el BIM, y ahí hay modelos BIM y también hay aplicaciones digitales como visualización, simulación, realidad virtual aumentada, y a todos le llaman BIM, yo no me opongo y creo que eso sí funciona, y hay varios ejemplos. Cuando hay otro proyecto y se le llama BIM o BDC a todo eso, tampoco le pongo ni un pero, y el concepto es el mismo. Todos están apuntalando en tecnologías digitales para transformar la gestión de proyectos o los proyectos de construcción. Entonces, creo que el concepto de transformación digital engloba más todo esto, ¿no? Si nos apuntalamos en tecnologías exponenciales y transformamos nuestro modelo de negocio, estamos haciendo transformación digital. Entonces, ya finalizando la respuesta, hay varios ejemplos de simulaciones muy buenas en el Perú y creo que ya no son pocos, ¿no? Y como les digo, los últimos proyectos grandes que tienen a veces la ventaja de usar con más detalle, con más fuerza bien, como los Panamericanos o ciertos proyectos emblemáticos, eh, como ya centros comerciales que han usado bien, como el edificio Banco de la Nación, han tenido, de hecho, simulaciones previas, se han tenido realidad virtual y aumentada previa, ¿no? No digo que sea un producto masivo, no digo que todos lo estén usando, depende del perfil de la gente para el poderlos disfrutar o realmente sacarles digamos, el provecho, pero sí se están usando y cada vez más, y cada vez vemos más clientes, que es lo más importante, más clientes convencidos sobre la gestión con tecnologías exponenciales digitales. Perfecto, perfecto. Gracias, Omar, por tu participación. Nada, y en otras ocasiones me comprometo contigo a fondar más en el asunto. Agradezco a todas las personas que hayan participado tanto en el Zoom como en el Facebook. No quiero terminar sin antes comentarles que el día de mañana seguimos con los webinars. Para mañana tenemos, permítame un segundo, para mañana tenemos a Víctor Roy, es de España, y él nos va a hablar de aplicar principios Lean en la construcción, en la gestión de modelos BIM. Es mañana 17, viernes a las 2 de la tarde. ¿Por qué a las 2 de la tarde? Porque él nos va a hacer un webinar de 2 horas y está en España, tiene una diferencia de hora. Ya para terminar y no molestarte más, Omar, alguna reflexión final que nos quieras compartir sobre esto que estamos pasando con la pandemia y cómo debemos actuar para aportar y salir de esta crisis que se nos viene, como reflexión, ¿no? Propia. Sí, sí, creo que en resumen de lo que he dicho en toda mi presentación, creo que suena como un cliché, pero hoy más que nunca todas las crisis representan realmente oportunidades, ¿no? Vamos a salir de esta, de hecho, creo que todos estamos convencidos de que va a ser duro, nos va a costar un poco de tiempo y sacrificio, pero vamos a salir y la industria va a reiniciarse, ¿no? Y es el momento de repensarla. Estas semanas de cuarentena creo que hay muchos que le están sacando el provecho y están pensando mucho en cómo repensar o cómo reiniciar obras con las nuevas condiciones. Y lo más inteligente es no repensar una obra pensando solamente en el post-cuarentena con el virus, sino pensar en repensar la obra para el futuro de la construcción, ¿no? Siempre que yo he trabajado muchos años ligado a proyectos de innovación y siempre encontraba respuestas como, bueno, la informalidad o el no uso de equipos funciona, por ahora funciona. Claro, pero siempre veíamos y decíamos, sí, pero estás quedándote en un status quo, que es la solución a los proyectos tradicionales. Pero ¿qué pasa si comienza a volverse más competitivo o comienzas a crecer y quieres tener mejores resultados y no ya esta zona de confort a la que has llegado? Y eso es lo que ha pasado ahora, ¿no? Acaba de llegar un cambio tremendo que no controlamos y nos va a hacer reinventarnos. Y mucha gente que no pensó en pensar en alternativas de evolucionar, hoy va a estar en muchas dificultades, ¿no?
He visto, la vez pasada estuvimos en un webinar con gente de muchas partes del mundo y la mayoría de empresas decían que estaban inmersas en procesos de transformación digital por naturalidad, ¿no? O sea, pensaban en el futuro, hace 3 o 4 años que estaban pensando ya en reuniones virtuales, en firmas digitales, en BIM, en digitalizar todos los procesos, pero algo natural, de evolución. Y hoy están mucho más preparadas para enfrentar este nuevo futuro de la construcción. Entonces, en el Perú, aisladamente, ha habido muchas empresas que lo han estado pensando, de repente, y lo han estado poniendo en práctica. De repente no con grandes resultados, pero sí muchos intentos. Entonces, hay empresas que van a poder estar mejor preparadas para esta crisis que otras, pero no es tan dramático, ¿no? Los que quieran cambiarse creo que tienen muchas oportunidades de adaptarse. Solo es cuestión de cambiar el chip, repensar la industria y no desaprovechemos esta oportunidad que nos están obligando a repensar para solamente hacerlo para un pedazo de tiempo, sino repensemos pensando en los siguientes 30, 40, 50 años de industria y eso es lo que viene, no hay vuelta atrás. Perfecto, Omar, gracias por tu participación. Definitivamente es importante escucharte. Nos vemos en otra oportunidad. Nada, gracias a todos por tanto en el Zoom y como en Facebook. El trabajo que nosotros acá en el LSI, en el Lean Construction Institute Perú, es difundir las buenas prácticas. Es una de las misiones que tenemos. Y para ello les pido, están ahí nuestras redes sociales, nuestra página web. Acá está la página web donde pueden seguirnos, acá tienen las redes sociales. Acá estoy colgando todos los videos de las conferencias. Por favor, síganos. Nosotros tenemos ese fin de difundir las buenas prácticas. Gracias a todos por asistir. Y nada, cuídense. Como reflexión final, todo el mundo ya sabe, no salga de casa si no es necesario, seamos parte de la solución de esta pandemia y evitemos que haya más pérdidas. Al final el dinero se recupera, pero la vida no. Gracias a todos por participar. Gracias, Omar. Nada, que tengan buena noche y nos vemos mañana.